acompaña también en el foro Eduardo Durán, que es el coordinador del área, por si hubiera algún tema que quisiera reforzar con Gaby. Entonces, adelante Gaby, buena tarde y éxitos con la presentación. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Por favor, díganme si me escuchan bien y díganme si ven mi pantalla. Te escuchamos, te vemos y vemos la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Gabriela Ortega Reina. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he especializado como editora, redactora periodística, traductora, correctora de estilo y escritora bilingüe en las lenguas español e inglés. Dentro de Aliad Universidades, colaboro en la producción de los contenidos educativos digitales y en línea, en particular los proyectos ebook e e-learning. Otras organizaciones en las que he participado son el periódico La Jornada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Tecnológica de México y las editoriales Oxford University Press, Larousse, Grupo Patria, entre otras. Bueno, pues con esta presentación completamos una primera secuencia de charlas que tienen como objetivo brindar las herramientas necesarias para mejorar tanto las habilidades de redacción como las habilidades de lectura de nuestros escuchas. En esta ocasión me corresponde tratar el tema de comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor lo que leemos? Bueno, es muy común que expresemos que no nos gusta leer o que se nos dificulta entender alguna lectura, en particular de aquellos temas que no conocemos o no nos gustan, pero que forzosamente debemos estudiar, ya sea para la escuela, para el trabajo, para alguna actividad extracurricular, etc. Entonces, cuando esto ocurre, nos preguntamos qué podemos hacer o qué puedo hacer para comprender ese texto que debo estudiar y que no entiendo nada, que tanto trabajo me cuesta. En primer lugar, les quiero decir que definitivamente esto es posible, a partir de una serie de estrategias y su puesta en práctica, las cuales vamos a tratar en esta charla. Aquí les presento el contenido de esta presentación. Vamos a platicar sobre lo que implica leer y algunas de las causas principales de la falta de comprensión lectora. También haremos un breve repaso de cómo se componen los textos, es decir, cuáles son sus elementos medulares, su estructura sintáctica y los tipos de contenido que podemos encontrar. Una vez dirigidos hacia la acción consciente de ponernos a leer, sugeriremos el empleo de algunas herramientas básicas que nos ayudarán a tener un mejor entorno y circunstancias en las cuales desarrollar nuestro proceso de lectura. Estableceremos cuáles son los resultados esperados a partir de la puesta en práctica de las estrategias metacognitivas mencionadas. Y, finalmente, les presentaremos una serie de recursos de consulta que les ayudarán a fortalecer su proceso de lectura. Entre ellos, algunos para repasar los temas de esta presentación, algunos más para resolver dudas de la lengua y dudas ortográficas, para consultar datos históricos, biografías, conceptos técnicos, y así como para comprender a fondo qué son los mapas mentales y aprender a usarlos. Comenzamos. Antes que todo, es importante decir que leer siempre implica construir un significado. ¿Qué queremos decir con esto? Cada uno de nosotros construye distintos aprendizajes, conocimientos y experiencias a partir de una misma lectura. Esto se debe a que cada uno es diferente.
Poseemos en nuestro haber distintos orígenes, vivencias, circunstancias, ideas preconcebidas, formación académica y sobre todo una manera particular de ver y comprender el mundo. Entonces, reitero, leer es una puerta al conocimiento. Y sin embargo, la llave para abrirla es ser capaz de comprender lo que leemos. Uno de los fundamentos de la comprensión es la habilidad para formar y retener conexiones. Una pregunta recurrente cuando no nos resulta posible comprender lo que leemos es ¿cuáles son las causas de la falta de comprensión lectora? Pues grosso modo, algunas de las principales causas se relacionan con problemas para decodificar. Estos problemas para decodificar pueden ser una falta de vocabulario o una falta de conocimientos previos. Como sabemos, hay ciertas áreas del conocimiento que emplean un lenguaje particular, como por ejemplo las matemáticas y el derecho. Y en ocasiones, al no poseer el vocabulario requerido, nos sentimos limitados. Asimismo pasa con la falta de conocimientos previos. Otra de las causas es la incapacidad para retener la información que recibimos, es decir, los problemas de memoria. En ocasiones ya sea por desinterés o porque no ejercemos el control o la dirección necesarios al leer. En general, estas causas pueden resumirse en la imposibilidad de generar o establecer las conexiones que permitan al cerebro comprender y en muchas ocasiones generan una saturación de información que nos hace sentir sobreexigidos. Con el objetivo de comenzar a trabajar nuestra comprensión lectora, vamos a plantear algunas estrategias metacognitivas. Tal vez se pregunten qué significa esto. Entonces vamos a definir qué es la cognición. La cognición es la capacidad humana del ser humano, la capacidad humana para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro, es decir, por medio de nuestros sentidos que son la vista, el olfato, el oído, el tacto. Esto es algo natural, como comprendemos, y ocurre la mayor parte de las veces sin que nosotros nos lo propongamos. Es decir, nuestro cerebro está constantemente recibiendo información y digiriéndola de distintas formas. Sin embargo, la metacognición, a diferencia de la cognición, implica el conocimiento y control de la propia actividad cognitiva. Y tiene dos funciones: ser conscientes de los procesos, las habilidades y las estrategias requeridas para llevar a cabo una actividad, y la capacidad de guiar, revisar, evaluar y controlar la actividad cognitiva, es decir, de poner en práctica las estrategias, los procesos y las habilidades requeridas. De manera específica, aplicar las habilidades metacognitivas durante el proceso de lectura implica llevar a cabo una selección de los conceptos clave o la información principal, es decir, identificar quién o quiénes son los sujetos o los actores principales, los personajes, los protagonistas, cómo se desarrolla una historia o un texto, cuándo está desarrollándose o en qué época se dice que se está desarrollando esta información, dónde, por qué y para qué. En segundo lugar, la omisión o la supresión de la información irrelevante o secundaria, lo que significa omitir datos que no implican cambios o acciones en el texto o la narración. Asimismo, una generalización de la información o resumen que consiste en incluir la información de varias frases en una sola.
es decir, extraer la idea o las ideas principales, incluyendo los sujetos, las acciones y los resultados, es decir, las conclusiones y las consecuencias. Para comenzar a emplear las estrategias metacognitivas antes descritas, es menester llevar a cabo un breve repaso acerca de cuáles son los elementos medulares de un texto, cómo se estructura y los tipos de texto a los que nos podemos llegar a enfrentar. En primer lugar, la palabra texto deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Imaginen que un texto es un tejido de palabras que se van enlazando entre sí para dar, al final de cuentas, un sentido. Por tanto, un texto es un tejido hecho de palabras, las cuales expresan ideas. En este sentido, un texto no es una simple colección de oraciones o una lista de ideas, sino una estructura integral y compleja con elementos ordenados que intentan transmitir un mensaje. Como sabemos, dichas ideas en un texto se expresan en forma de oraciones, y las oraciones se van enlazando para sumar ideas que contienen información, datos, descripción de un lugar o características de un personaje, entre muchos otros elementos. Por tanto, aplicar las habilidades metacognitivas durante el proceso de lectura implica identificar las ideas principales, las cuales exponen su contenido más importante. Son la base a partir de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto y se distinguen de las otras porque si las excluimos, el resto quedarían desvinculadas, sin sentido o dirección. Las ideas secundarias contienen información que complementa las ideas centrales. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno al tema principal. Es decir, que tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar las ideas principales. Las informaciones puntuales o ideas de tercer orden están conformadas por datos concretos como nombres, comparaciones, fechas, acontecimientos menores, comentarios, entre otros elementos. Cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales. Tengamos en cuenta que dentro de las ideas de segundo y tercer orden siempre habrá información o datos que no serán determinantes al momento de comprender el conjunto del texto. En estos dos rubros de ideas habrá información que podrá omitirse por ser irrelevante. Los elementos antes descritos conforman lo que es la estructura sintáctica de un texto, la cual está compuesta por una oración, más bien, por una serie de oraciones. La oración es la estructura gramatical básica, formada por la unión de un sujeto y un predicado. Recordemos que el sujeto señala el personaje o personajes, el objeto, cosa, circunstancia que lleva a cabo la acción o sobre la que ocurre la acción enunciada en el predicado. Que además el predicado además puede indicar cómo, cuándo o de qué manera ocurre la acción. La segunda estructura gramatical importante es el párrafo, el cual está compuesto por un conjunto de oraciones entrelazadas entre sí por diferentes tipos de palabras, las cuales pueden ser conectores del discurso y puntuación. Vamos a recordar brevemente que el español tiene diferentes tipos de palabras, entre ellas los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Con todas estas que he mencionado se forman los conectores discursivos
Y también existen las interjecciones que no están mencionadas en esta tabla que les presento, en esta imagen, pero que también son importantes y son aquellas expresiones que pronunciadas en un tono exclamativo o interrogativo expresan por sí solas un estado de ánimo o pueden captar la atención del oyente. Estas suelen escribirse entre signos de admiración o interrogación. Algunos ejemplos pueden ser ¡Viva! Como por ejemplo cuando decimos ¡Viva México! ¡Ay! Por ejemplo, cuando me corto o cuando me pego con la mesa en la cabeza. ¡Bye! Cuando nos despedimos de nuestros amigos. ¡Uf! Cuando está uno saturado de trabajo y no puede más. Retomando un rubro muy importante de las charlas anteriores, tenemos los conectores del discurso, los cuales son palabras que establecen relaciones textuales lógicas entre distintas partes de un texto o discurso y ayudan a comprender mejor las ideas y hacen inteligible la información que se quiere transmitir. Algunos de los principales conectores tienen la función de ordenar el discurso, aclarar o explicar las ideas mencionadas, añadir otras ideas y concluir o terminar una idea o una serie de ideas. Finalmente, otro elemento de la estructura sintáctica, pero no menos importante, es la puntuación o los signos ortográficos, los cuales sirven para dar sentido a las frases y delimitar las unidades de texto. Los principales signos son los de exclamación, interrogación, las comillas, los paréntesis y desde luego las comas y los puntos y sus distintas modalidades como el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Otro asunto a tener en cuenta al momento de llevar a cabo una lectura es identificar que los textos pueden tener contenidos diversos, en ocasiones expresados ya de entrada en sus títulos, lo cual nos da una idea principal o general de lo que vamos a leer. Entre los principales tipos de contenido que podemos encontrar están los históricos, que pueden contener o incluir biografías, crónicas, memorias y análisis. Los científicos, como aquellos de zoología, botánica, biología, física y química. Los humanísticos, de literatura, arte, música, cine, fotografía. Los textos de ciencias sociales, que pueden ser especializados en economía, sociología, psicología o política. Los textos periodísticos, que pueden ser notas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, reseñas literarias, cinematográficas o deportivas. Y desde luego los textos narrativos, que son para mí los favoritos, novelas, ensayos, cuentos y poesía. Dentro de los textos técnicos podemos encontrar ensayos o investigaciones científicas cuya estructura introductoria plantea una situación o problema, seguida de una argumentación propia del autor o autores y un desarrollo experimental, el cual termina con una reflexión o conclusiones en relación con todo el contexto dado a conocer. También podemos encontrar los textos de estilo educativo, que están estructurados en capítulos, apartados, unidades y secciones, y contienen una parte del contenido del tema general. Por ejemplo, en un libro de aritmética que incluye apartados como sumas y restas, multiplicación y división, fracciones y decimales. Por su parte, los textos narrativos plantean un contexto introductorio que busca atrapar al lector, seguidos de un desarrollo conflictivo, usualmente llamado nudo, y un desenlace.
Una vez que estamos dispuestos a llevar a cabo un proceso de lectura, es importante que prestemos atención a ciertos detalles físicos y a la obtención de algunas cosas que nos pueden apoyar. En primer lugar, la actividad lectora implica o requiere diferentes condiciones físicas para cada persona. Hay quienes pueden leer mientras van en el transporte público, a pesar del traqueteo y el ruido, aunque esto no es recomendable para la vista. Otros requieren un espacio silencioso y bien iluminado, con una temperatura controlada. Hay a quienes les gusta leer de noche, cuando ya terminaron sus actividades, o hay a quienes nos gusta leer un rato antes de salir de la cama por las mañanas. También nos gusta hacerlo mientras escuchamos música suave o relajante, o en total silencio. En fin, las posibilidades son infinitas. Para cada quien, en este sentido, cada quien debe encontrar las condiciones que más le favorezcan. En segundo lugar, es pertinente tener a mano un equipo de cómputo o un teléfono inteligente para llevar a cabo consultas lingüísticas, ortográficas, de datos generales, entre otros, o en su defecto una enciclopedia o un diccionario físicos. También es recomendable tener a mano un cuaderno de notas donde podamos enlistar o categorizar dudas, ideas o conceptos, o elaborar mapas mentales que nos permitan tener mayor claridad respecto de las ideas del texto y las propias surgidas durante la lectura. Recordemos que los mapas mentales son herramientas gráficas que poseen una estructura orgánica radial que parte de un núcleo o tema central donde las ideas o conceptos se encuentran relacionados por medio de líneas, símbolos o imágenes. A partir de su uso, podemos resumir y estructurar la información de la manera en que hasta el momento determinado hemos comprendido, y a partir de esta, identificar algún vacío de información o comprensión que sea necesario retomar. Finalmente, si lo consideramos necesario, podemos tener a mano un listado de conectores del discurso y sus usos. Los mapas mentales son una excelente manera de ayudarnos a recordar ideas, conceptos, detalles y relación entre los elementos de una manera fácil y rápida. Bueno, a partir de la toma de conciencia, de la que ya hablamos, la metacognición, del proceso de lectura y la aplicación de herramientas que lo faciliten y la práctica constante, se espera que seamos lectores autónomos y autodidactas, capaces de aprender a partir de los textos. Que adquiramos la capacidad para enfrentarnos a retos de cualquier tipo y género. Que empleemos el pensamiento crítico por medio de la elaboración de conexiones y reflexiones acerca de lo leído, y seamos capaces de responder las siguientes preguntas en relación con un texto. Por ejemplo, en un texto científico, ¿qué rama de la ciencia aborda el texto? ¿Quién o quiénes son los autores? ¿Cuál es su experiencia en el campo de estudio del que trata el texto? ¿Cuál es el problema o planteamiento? ¿Cómo se plantea abordarlo? ¿Por qué o para qué se hace? ¿Cuáles son las conclusiones? Y algo muy importante, ¿cuáles son nuestras propias conclusiones? Que a veces incluso pueden ser distintas de la de los autores. En el caso de un texto narrativo, las preguntas que podemos responder de manera inmediata es quién o quiénes son los personajes principales, dónde y cuándo tiene lugar la historia, cómo se desarrolla, en este sentido, qué hace o qué hacen los personajes principales, por qué o para qué lo hacen, cómo termina la historia, cómo se sienten él o los protagonistas, y muy importante, cómo te sientes tú
¿Y cómo definirías la trama que acabas de leer? Si es una trama de misterio, si es un drama, si es una comedia. Y lo más importante es si te gustó. En los siguientes listados les brindaremos una serie de recursos para llevar a cabo un repaso acerca de algunos de los temas abordados en esta presentación, como la estructura sintáctica, los tipos de palabras, los conectores del discurso y los signos de puntuación. También presentamos una serie de recursos de consulta para resolver dudas de la lengua y dudas ortográficas. Otros más para consultar datos históricos, biográficos, conceptos técnicos y también otras dudas de la lengua. Y finalmente, una serie de recursos de consulta para aprender a hacer mapas mentales. Sobre todo para aprender qué es un mapa mental y para hacerlos correctamente. Bueno, aquí termina la charla. Creo que me fui un poco rápido. Quizás son los nervios. Pero bueno, a partir de ahora quisiera saber qué opinan acerca del tema y si tienen algunas dudas o participaciones que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Perfecto, Gaby. Muy Muchas buena gracias. exposición. Adelante, Lalo. Creo que tú puedes comentar mejor que yo. Adelante, por favor. Gracias, amigo Edgar. Gracias, Gaby. Sí, vamos a darle, a ceder el micrófono a quienes nos están escuchando para saber si tienen alguna duda, algún comentario. Esperamos que la charla les haya resultado de utilidad, sobre todo en esta parte de interacción que tenemos con los alumnos, ustedes que están directamente con ellos, y de qué forma pudieran detectar que pueden ellos pues fortalecer esta habilidad, porque pareciera que no, pero si no alcanzamos a comprender en el momento que tal vez les pedimos a nuestros estudiantes un trabajo y ellos no tienen la capacidad lectora bien desarrollada, difícilmente después van a poder plasmar las ideas de una manera clara o precisa. Y entonces se suma esta falta de comprensión lectora a la quizás escasa habilidad que se tenga o la que se tenga de redacción, se suma a ese problema de podernos expresar de manera escrita. Entonces, por eso consideramos que hablar un poco de la comprensión lectora tenía un significado importante en relación con la redacción. Si no entendemos algo que estamos leyendo y después queremos plasmar las ideas, pues definitivamente no lo vamos a poder hacer. Ya Gaby mencionaba bastante bien el poder distinguir como las ideas principales de las secundarias, la información que no es relevante y aquella que sí lo es, los procesos cognitivos que están detrás de todo esto, el poder estar entendiendo qué ocurre, cómo percibimos y si por ahí de pronto hay vocabulario, hay un léxico que no entendemos, pues también va a ser muy difícil que podamos llevar a cabo un entendimiento de eso. Y bueno, pues en fin, quisiéramos ver qué opinan ustedes, que si quieren hacernos alguna pregunta, pues adelante y de entrada muchísimas gracias.
Por favor, no sean tímidos, expresen sus opiniones, sus ideas, la manera en que esta charla les ayuda precisamente tanto a ustedes para fortalecer sus habilidades y para ayudar a sus alumnos en el mismo sentido. Si tienen alguna otra idea que podamos implementar, ¿cuál es su experiencia en el aula al respecto? Carlos, sí, adelante, por favor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, maestra, por la presentación. Pareciera que fuera algo obvio, ¿no? Decir, es simple, es sencillo esta actividad. Más sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado o nos enfrentamos con la realidad de que la mayoría de los alumnos tienen ese problema de comprensión, ¿no? Hemos perdido el sentido de, bueno, ¿qué buscamos cuando leemos? Las preguntas básicas en redacción, el decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a implementar o qué es lo que vamos a realizar posteriormente? El buscar las 7 preguntas de investigación de oro, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Siempre en una lectura es indispensable o es necesario poder identificarla. Y es parte en la cual debemos de orientar hacia los alumnos cuando realicen una lectura, ¿no? Porque si no lo enfocamos desde esa perspectiva, se van a perder. Al final terminan un párrafo, terminan una lectura y dicen, bueno, ¿qué leí? No se acuerdan ni siquiera lo que acaban de leer, porque no llevan una guía, no están orientados dentro de ello, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, en el sentido de las referencias, ¿no? De decir, pon las referencias bibliográficas y damos por hecho de que el alumno sabe qué es el autor, qué es un coautor, qué es una edición, qué es una editorial, qué es una reimpresión. Y nos enfrentamos en la realidad que el alumno no sabe identificar eso dentro del texto, principalmente hoy en día que la mayoría de las lecturas que hace es de forma digital y no las sabe identificar dentro del texto, ¿no? Entonces, sí es una herramienta indispensable y necesaria hoy en día y ponerla en práctica a los alumnos. A veces quizás a nosotros se nos haga obvio decir ¿cómo es posible que no lo sepa? Pero sí nos vamos a encontrar en la realidad de que tienen esas carencias, por lo cual es importante hacer énfasis en el análisis crítico del alumno de sus lecturas. Gracias. Al contrario, maestro Carlos, gracias a usted por los comentarios y el aporte que hace. Y sí, totalmente de acuerdo. Creo que si nuestros alumnos no logran identificar estos elementos básicos, siempre se les va a dificultar al final cualquier tarea trabajo que estén encarando. Entonces sí, es vital la verdad, empezar con ese principio y que lo tengan consolidado para de ahí partir y entonces sí, ponerse a redactar o trasladar esas ideas de lo que hayan leído a un escrito, un ensayo, un análisis, un resumen que se les haya solicitado. Muy importante lo que nos acaba de compartir maestro Carlos. Muchísimas gracias. Sí, yo quisiera agregar a lo que nos compartió el maestro Carlos que desgraciadamente tenemos un problema de déficit de atención en los alumnos que se traslada justamente ya a los niveles bachillerato y a los niveles licenciatura, donde como docentes nos damos cuenta que los alumnos efectivamente no están comprendiendo lo que leen y no están pudiendo plasmar justamente esas ideas en los trabajos o en las tareas que se les dejan. Y por esto también es muy común aquello del copy-paste, ¿no? Porque como les da flojera leer y porque no están entendiendo o se sienten sobreexigidos, entonces se les hace más fácil encontrar algún sitio en donde traten el tema y, bueno, copiar y pegar lo que encuentran y así presentar el trabajo. Pero bueno, esto obviamente nos lleva a otro déficit más, que es el déficit de aprendizaje y conocimiento, porque finalmente van a terminar la materia, a lo mejor nos logran engañar, o a lo mejor no nos logran engañar con su trabajo de copy-paste, pero el problema real es que ellos van a terminar una materia sin haber comprendido o sin haber aprendido aquello que requerían en el contexto educativo, ¿no? Así es, Gaby, tienes mucha razón. Y bueno, todos esos son retos hacia adelante para el día a día de todos nosotros desde nuestro ámbito,
los docentes que nos acompañan desde el suyo, que es prácticamente la primera línea de contacto con nuestros estudiantes. Y bueno, pues si alguien más quisiera participar, si no es así, el chat queda ahí para cualquier comentario, cualquier tema que quisieran que abordáramos más adelante. Y de entrada, pues darles las gracias, muchas gracias. Como comentaba el maestro Jesús de Loya, les agradecemos mucho la atención que ha tenido durante toda esta semana a las charlas que hemos venido dando. Y pues nada más eso, agradecerles que estén en este momento, en esta tarde de viernes, acompañándonos, y esperamos que les haya sido de utilidad. Y bueno, pues muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Gaby, buenas tardes y gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo finalmente y con esto cerramos. Sí, Eduard, muchas gracias. Me gustaría comentar, o más bien preguntar, si acaso quieren que se comparta la presentación en el chat o si quieren que se compartan los recursos, justamente para fortalecer todo este tema, tanto para ustedes como para los alumnos, y tener un poco más de herramientas para llevar a cabo esta actividad de leer. Sí, Gaby, se va a hacer. Vamos a tanto la grabación de tu plática, las intervenciones, se van a colgar en el sitio de Cosmos, junto con la presentación, tu presentación, la vamos a colgar ahí, la vamos a subir y te estará accesible para todos. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y por su tiempo. Que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Gracias, Gaby. Pues muy buenas tardes a todos. Con esto estamos cerrando la plática de hoy, de esta tarde. Les agradecemos mucho su participación. Muy buena tarde y fin de semana.